Bienvenidos a Voces del Crimen. Hoy les traemos la trágica y redentora historia de Alma, Lucía y Doña Rosa, un relato de amor, odio y el poder del cambio. En un vecindario tranquilo de una ciudad estadounidense, donde las casas de madera y los jardines bien cuidados ocultaban tantas historias como las hojas de los árboles en otoño, vivía Doña Rosa, una inmigrante de origen latinoamericano que había traído consigo las tradiciones y los miedos de su país natal. Su hija, Alma, era el centro de su mundo, una joven de risa fácil y ojos que prometían un futuro luminoso. Pero un día, el sol de ese futuro se oscureció con la revelación de un secreto que jamás pensó que tendría que enfrentar. Fue una tarde de noviembre, cuando el cielo se pintaba de tonos anaranjados y las sombras comenzaban a alargarse, que Doña Rosa, buscando una fotografía vieja para un álbum familiar, encontró algo que le heló la sangre. En el fondo de un cajón en la habitación de Alma, entre libros y papeles, había una foto que no esperaba ver. En ella, Alma abrazaba a otra joven, sus sonrisas sinceras y sus miradas cómplices revelaban un amor que Doña Rosa no estaba preparada para aceptar. El corazón de Doña Rosa se detuvo por un momento, el miedo se apoderó de ella. No podía ser, su hija, su única hija, no podía ser, lesbiana. La palabra resonaba en su mente como un eco de algo impensable, algo que no encajaba en el mundo de valores y tradiciones que había tratado de inculcarle a su hija. Desde ese momento, cada día se convirtió en una lucha interna para Doña Rosa. Comenzó a observar a Alma con nuevos ojos, notando sus encuentros con la joven de la foto, a quien pronto identificó como Lucía, una chica de risa contagiosa y espíritu libre. Cada vez que las veía juntas, riendo en el parque o compartiendo secretos en los cafés de la ciudad, Doña Rosa sentía como si una parte de su sueño para Alma se desmoronara. Doña Rosa intentó mantener la compostura, pero dentro de ella, un torbellino de emociones comenzaba a arremolinarse. No podía permitir que este amor, que desde su perspectiva era una desviación, siguiera adelante. Así que, en las sombras de su mente, comenzó a planear cómo podría separar a su hija de Lucía, cómo podrían salvar a Alma de lo que ella consideraba un destino errado. Doña Rosa, con el peso de su descubrimiento sobre sus hombros, comenzó a actuar con una mezcla de desesperación y astucia. Su primer plan fue sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado. Decidió que si no podía evitar que Alma pasara tiempo con Lucía, al menos podría controlar las circunstancias de esos encuentros. Doña Rosa empezó a inventar excusas para mantener a Alma ocupada. Un día era una reunión familiar que no podía faltar, otro era un evento de la iglesia que requería su presencia. Cada actividad estaba cuidadosamente seleccionada para hacer que Alma estuviera demasiado cansada o demasiado ocupada para ver a Lucía. Pero el amor, como el agua, encuentra su camino a través de las grietas más pequeñas. Alma, inocente del juego que su madre estaba jugando, se sentía cada vez más frustrada. No entendía por qué de repente su vida se había llenado de compromisos que no le interesaban. Sin embargo, siempre encontraba la manera de escaparse, aunque fuera por un breve momento, para encontrarse con Lucía. Sus encuentros se hicieron más secretos, más intensos, cargados de una urgencia que antes no existía. Viendo que sus esfuerzos iniciales no daban frutos y que el vínculo entre Alma y Lucía solo se fortalecía, Doña Rosa decidió dar un paso más en su estrategia. Comenzó a buscar entre los conocidos de la comunidad a un joven que pudiera atraer a Alma, alguien que pudiera desviar su atención de Lucía. Encontró a Juan, un muchacho de la iglesia, bien educado, con una sonrisa que podría derretir el corazón de cualquiera. Doña Rosa orquestó encuentros casuales, invitaciones a cenas familiares donde Juan siempre estaba presente, y aunque Alma era amable, su corazón ya tenía dueña. Juan, sin saber de la trama detrás de estas reuniones, intentó acercarse a Alma, pero pronto notó que su interés no era correspondido. Alma era educada, pero su mirada siempre buscaba a Lucía en la multitud. La desesperación de Doña Rosa se fue convirtiendo en obsesión. Observaba a Alma y Lucía desde las sombras, buscando cualquier signo de debilidad que pudiera explotar. Comenzó a investigar más sobre la vida de Lucía, buscando cualquier detalle que pudiera usar para desacreditarla ante Alma, pero encontró solo a una joven de corazón puro y vida sencilla. Nada que pudiera usar en su contra, excepto el amor que le profesaba a su hija. Con cada intento fallido,
el corazón de doña Rosa se endurecía más. Sus acciones, aunque bien intencionadas desde su perspectiva, estaban tejiendo una red de engaño y dolor que pronto envolvería a todos los involucrados. La lucha interna de doña Rosa entre su amor por su hija y su rechazo a su orientación sexual estaba a punto de llevarla a tomar decisiones de las que no habría vuelta atrás. La tensión en el hogar de doña Rosa era palpable, como la humedad en el aire antes de una tormenta. Alma, aunque no comprendía del todo la actitud de su madre, sentía que algo se había roto entre ellas. Intentaba hablar con doña Rosa, compartir sus sentimientos, pero cada intento era recibido con un muro de silencio o respuestas evasivas. La distancia entre madre e hija se ensanchaba con cada día que pasaba. Doña Rosa, por su parte, estaba sumida en un conflicto interior. El amor que sentía por su hija chocaba violentamente con su rechazo a la realidad de su orientación sexual. La veía reír con Lucía en el parque, compartir secretos en cafés locales, y cada vez que sus manos se rozaban, doña Rosa sentía que perdía más el control sobre el futuro que había imaginado para Alma. En su desesperación, comenzó a considerar opciones más drásticas. La idea de separar a Alma de Lucía se había convertido en una obsesión, y en su mente, cualquier medio era justificable para alcanzar ese fin. Una noche, mientras el mundo dormía y la luna iluminaba su rostro con una luz que parecía acusadora, doña Rosa tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Fue a su habitación, abrió un cajón del fondo de su armario, y sacó una vieja escopeta que su difunto esposo había dejado allí. Era una reliquia de tiempos pasados, nunca pensó que tendría que usarla para algo más que alejar cuervos del jardín. Pero en ese momento, en su mente nublada por el miedo y la desesperación, parecía la única solución. Con el peso del arma en sus manos, doña Rosa se dirigió al parque donde sabía que Alma y Lucía se encontraban a menudo. La noche era silenciosa, solo el crujir de sus pasos sobre las hojas secas rompía la quietud. En su mente, todo se justificaba: salvar a Alma, alejarla de lo que consideraba un pecado, devolverla al camino que ella creía correcto. Encontró a Alma y Lucía sentadas en un banco, riendo bajo la luz de la luna, ajenas al destino que se cernía sobre ellas. Sin pensarlo más, doña Rosa apuntó y disparó. El eco del disparo resonó en el silencio nocturno, un sonido que marcaría el antes y el después en sus vidas. Lucía cayó al suelo, su sonrisa congelada en el instante, mientras Alma gritaba, un grito que no solo era de dolor, sino de horror y descreimiento al ver a su madre con el arma en la mano. Doña Rosa, en un momento de lucidez o quizás de pánico, dejó caer la escopeta y corrió. Desapareció en la oscuridad de la ciudad, dejando atrás a su hija que se desplomaba junto al cuerpo sin vida de Lucía. La policía llegó con sirenas ululando, luces azules y rojas pintando la noche de tragedia. Alma fue llevada a un hospital, no por heridas físicas, sino por un dolor que ninguna medicina podría curar. La cacería por doña Rosa comenzó, pero de ella, ni rastro. La ciudad se llenó de carteles con su rostro, pero parecía que la tierra se la había tragado. Alma, sumida en una depresión profunda, no podía entender cómo su madre había llegado a tal extremo. Cada día era una lucha contra el recuerdo de Lucía, contra la culpa de no haber visto venir la tragedia. Su madre, la persona que la había traído al mundo, ahora era su peor pesadilla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero de doña Rosa, ni una señal. La policía había peinado cada rincón de la ciudad, buscado en casas abandonadas, interrogado a conocidos y familiares, pero el rastro de la madre desesperada se había esfumado como el humo en el viento. La comunidad, que antes la conocía como una mujer de iglesia y madre dedicada, ahora la veía como un fantasma de su pasado, un espectro de culpa y dolor. Alma, mientras tanto, estaba sumergida en un abismo de depresión. La pérdida de Lucía había dejado un vacío en su alma que nada parecía poder llenar. Cada día era una lucha contra la realidad, la imagen de su madre apuntando con el arma, el sonido del disparo, la caída de Lucía, todo se repetía en su mente como una pesadilla sin fin. La traición de su madre, el amor perdido, la injusticia de la vida, todo se mezclaba en una tormenta de emociones que la arrastraba hacia la oscuridad. Vivía en una casa que ahora sentía más como una prisión que como un hogar. Las paredes, antes llenas de recuerdos alegres, ahora eran testigos mudos de su dolor.
Alma dejó de asistir a la universidad, dejó de ver a sus amigos, y su existencia se redujo a un estado de semi-aislamiento donde solo los pensamientos destructivos le hacían compañía. La policía, aunque había reducido la intensidad de la búsqueda, seguía teniendo a Doña Rosa en su lista de fugitivos más buscados. Los investigadores trabajaban con la hipótesis de que podría haber cruzado la frontera o haberse escondido en alguna comunidad donde no la conocieran. Pero en un país tan grande como Estados Unidos, encontrar a alguien que no quiere ser encontrado era como buscar una aguja en un pajar. Mientras tanto, la vida en el barrio continuaba, aunque marcada por la tragedia. Los vecinos hablaban en susurros sobre lo sucedido, y Alma se convirtió en una figura de compasión y curiosidad morbosa. Algunos intentaban acercarse para ofrecer consuelo, pero Alma se cerraba como una ostra, incapaz de encontrar alivio en el consuelo ajeno. En la soledad de su habitación, Alma comenzó a escribir. Escribía sobre Lucía, sobre su amor, sobre la injusticia de su muerte. Escribía también sobre su madre, sus pensamientos eran un mar de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo podría volver a verla sin sentir un odio que la consumía? La búsqueda de Doña Rosa se convirtió en una leyenda local, una historia de amor, traición y desaparición que se contaba en los rincones de la ciudad. Mientras tanto, Alma se mantenía a flote en un océano de dolor, esperando, quizás, que la vida le diera una oportunidad de sanar, en su desesperación, que simplemente terminara. Un año había pasado desde aquella noche fatídica, y el dolor que Alma cargaba no había disminuido, más bien, se había asentado en ella como una segunda piel, invisible pero omnipresente. La comunidad había intentado seguir adelante, pero la sombra de la tragedia permanecía, como una mancha indeleble en la memoria colectiva del barrio. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, el timbre de la casa de Alma sonó. Era un sonido tan común y, sin embargo, en ese momento, tan extraño y cargado de significado. Alma, envuelta en su manto de melancolía, abrió la puerta con desinterés, solo para encontrarse con el rostro que había borrado de su mente y corazón, pero que ahora estaba frente a ella, marcado por el tiempo y el arrepentimiento. Doña Rosa estaba allí, su figura más encorvada, su cabello más gris, sus ojos llenos de un dolor que parecía igualar el de Alma. Se arrodilló frente a su hija, las lágrimas rodando por sus mejillas como ríos de arrepentimiento. Perdóname, Alma. He cambiado, he aprendido. Ahora acepto quién eres, murmuró con una voz quebrada por el dolor y el tiempo. Alma miró a su madre, y en esos ojos vio el reflejo de su propio sufrimiento. Pero en lugar de alivio, sintió una oleada de resentimiento. ¿Ahora? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de que mataste a Lucía? Las palabras de Alma eran cuchillos, cada una cortando más profundo en el alma de Doña Rosa. No hay perdón para lo que hice. Lo sé, pero, quería que supieras que... Doña Rosa no pudo continuar, el peso de su culpa era demasiado para expresar con palabras. Es demasiado tarde, madre. La depresión me ha consumido, no hay vuelta atrás. No para mí, no para nosotros. Alma cerró la puerta, dejando a su madre en el umbral, tanto literal como metafóricamente. Pero en ese acto de rechazo, algo dentro de ella se movió, un pequeño resquicio de humanidad que no quería ver a su madre sufrir más. Con el corazón dividido entre el odio y un amor que no había muerto del todo, Alma hizo una última cosa que nunca pensó haría, llamó a la policía. No por venganza, sino porque sabía que solo la justicia podría traer algo de paz a su alma atormentada. Doña Rosa no se resistió cuando la policía llegó. Se entregó sin una palabra, sus ojos fijos en Alma, buscando algo que ya no estaba allí. Fue llevada bajo custodia, y el juicio fue rápido, las pruebas y su confesión implícita no dejaban espacio para dudas. Fue sentenciada a cadena perpetua, un final que parecía justo para muchos, pero que para Alma solo añadía más capas de dolor. Con su madre en prisión, Alma se encontró más sola que nunca. El vacío que Lucía dejó parecía haber crecido, y ahora, con Doña Rosa también fuera de su vida, se sentía como una hoja al viento, sin raíz ni dirección. La vida de Alma se había convertido en una existencia gris, un eco de lo que alguna vez fue. Cada día era un recordatorio de su pérdida, cada noche, un duelo eterno.
La sentencia de su madre no le trajo la paz que pensó que podría, en cambio, le dio una sensación de finalidad, una puerta cerrada a cualquier posibilidad de reconciliación o redención. En la soledad de su hogar, Alma comenzó a reflexionar sobre el amor, el odio, la aceptación y el rechazo. Escribía sus pensamientos en un diario, palabras que se convirtieron en su última conversación con el mundo. A medida que las páginas se llenaban, su resolución se fortalecía. No veía un futuro para sí misma, no uno sin Lucía, no uno con el recuerdo constante de lo que su madre había hecho. Una noche, bajo la misma luna que había presenciado tanto dolor, Alma escribió su última carta. No era una carta de adiós convencional, sino una declaración, una lección y una moraleja para los que aún vivían. En ella, Alma habló de la destrucción que puede acarrear la intolerancia, del amor que debería ser libre de juicios, y de cómo el no aceptar a los que amamos puede conducir a tragedias irreparables. El amor no conoce género, ni color, ni credo. Es puro, es universal. Pero cuando lo constreñimos con nuestros miedos y prejuicios, lo destruimos, a veces literalmente. Mi madre no pudo ver eso, y ahora yo solo veo la oscuridad donde una vez hubo luz. Dejó la carta en la mesa de su cocina, junto a una fotografía de ella y Lucía, riendo en tiempos más felices. Esa noche, Alma decidió que no podía seguir viviendo en un mundo que le había arrebatado todo. Tomó una cantidad de pastillas que sabía sería letal y bebió un vaso de agua, mirando por última vez al cielo estrellado. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a iluminar el mundo, Alma fue encontrada sin vida por un vecino que, preocupado por no verla, decidió visitar. La noticia de su muerte se esparció como un incendio por el vecindario, y pronto, la nota que dejó fue descubierta y compartida. La carta de Alma se convirtió en un símbolo, un testimonio de la tragedia que había vivido su familia. La gente del barrio comenzó a hablar no solo del dolor y la pérdida, sino también del mensaje que Alma quería dejar. Se organizaron vigilias y reuniones donde se discutía sobre la aceptación, el amor incondicional y la necesidad de superar los prejuicios. La historia de Alma y Doña Rosa se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre los peligros del odio y la intolerancia. El nombre de Lucía, antes conocido solo por unos pocos, se mencionaba ahora con respeto y como un símbolo del amor que no pudo ser. En el juicio final de Doña Rosa, la carta de Alma fue leída en voz alta. La sala quedó en silencio, solo roto por los sollozos de algunos presentes. Doña Rosa, al escuchar las palabras de su hija, comprendió la magnitud de su error, pero ya era demasiado tarde. La cadena perpetua no solo era una sentencia para su libertad, sino también para su alma, ahora cargada con la culpa de haber perdido a su hija por segunda vez. La muerte de Alma no solo dejó un vacío en el corazón de quienes la conocían, sino que también plantó una semilla de cambio en el vecindario. La carta que dejó se convirtió en un faro de reflexión para muchos, quienes comenzaron a cuestionar sus propias actitudes y creencias sobre amor, aceptación y prejuicio. En reuniones comunitarias, en iglesias y en las esquinas de las calles, se hablaba del legado de Alma. El reverendo de la iglesia local, donde Doña Rosa y Alma solían asistir, dedicó un sermón entero a la tragedia, no para juzgar, sino para enseñar. Amor es amor, y no es nuestro lugar juzgarlo, dijo, citando partes de la carta de Alma. Las palabras resonaron en la congregación, abriendo conversaciones que antes eran impensables. Algunas personas, que antes habían compartido la visión estrecha de Doña Rosa, comenzaron a ver el mundo con ojos nuevos. El vecindario, una vez marcado por la tragedia, se transformó en un lugar de aprendizaje. Se organizaron talleres sobre diversidad, aceptación y salud mental. Los jóvenes del barrio, muchos de los cuales habían crecido con Alma, se convirtieron en activistas de la causa, promoviendo un mensaje de tolerancia y comprensión. En memoria de Alma y Lucía, se creó un pequeño parque comunitario, un lugar de reflexión y amor. En el centro, se erigió una escultura sencilla pero poderosa, dos figuras abrazadas, sin rostros definidos para simbolizar que el amor no conoce límites. En la base, se grabó una frase de la carta de Alma: amor sin condiciones, vida sin cadenas. Los padres y madres del vecindario comenzaron a educar a sus hijos de manera diferente, hablando abiertamente sobre orientación sexual, identidad de género y la importancia de aceptar a cada persona como es.
Las historias de Alma y Lucía se contaban a las nuevas generaciones, no como una advertencia de lo que no debe hacerse, sino como una lección de lo que debería ser. Pero mientras el vecindario intentaba sanar y aprender, la casa de Alma y Doña Rosa se mantenía cerrada, una cápsula de tiempo de un pasado doloroso. Algunos vecinos propusieron convertirla en un centro comunitario, un lugar de apoyo para jóvenes LGTBQ y sus familias, una idea que fue recibida con entusiasmo por muchos. La policía, al cerrar el caso de Alma, se sintió obligada a reabrir la conversación sobre la prevención de crímenes de odio, usando la tragedia como un caso de estudio para la formación de nuevos agentes. Se habló de la necesidad de entender mejor las dinámicas familiares y las señales de alerta de crisis emocionales. Doña Rosa, desde su celda, se enteró de todo esto a través de cartas y visitas de un sacerdote que había conocido en la cárcel. Cada noticia del cambio en el vecindario, cada mención del nombre de su hija, era un golpe directo a su corazón. Comenzó a escribir, no para justificarse, sino para procesar su dolor y arrepentimiento. Sus escritos, aunque nunca compartidos públicamente, eran un intento de entender cómo había llegado a ese punto y cómo podría haber sido diferente. La comunidad había comenzado a sanar, pero las cicatrices de la tragedia permanecerían, recordando a todos que el amor y la aceptación son elecciones diarias, y que la intolerancia puede llevar a consecuencias irreparables. Doña Rosa, en la monotonía de su vida carcelaria, se encontraba rodeada por el eco de su arrepentimiento. Cada día en prisión era una lección de humildad y reflexión. La soledad de su celda le daba espacio para pensar, para escribir, para intentar comprender cómo su amor por su hija había llevado a un desenlace tan trágico. Comenzó a asistir a talleres de rehabilitación, no solo para cumplir con los requisitos de su condena, sino porque quería, necesitaba, cambiar. En uno de estos talleres, conoció a una psicóloga, la doctora Elena Martínez, quien se especializaba en trabajar con reclusos que habían cometido crímenes motivados por prejuicios. Elena veía en Doña Rosa a alguien que no solo había perdido su libertad, sino también su humanidad en un acto de desesperación. Doña Rosa compartió con Elena sus escritos, cartas llenas de dolor, arrepentimiento y una búsqueda de redención. En ellas, se preguntaba cómo pudo haber sido tan ciega, tan atrapada en sus propias creencias y miedos que no vio el amor puro de su hija. Elena le ayudó a entender que el cambio no viene de la noche a la mañana, pero que cada día era una oportunidad para ser mejor, para honrar la memoria de Alma de una manera positiva. Mientras tanto, en el vecindario, la casa de Alma y Doña Rosa se convirtió en lo que muchos esperaban, un centro comunitario, ahora conocido como el Refugio de Alma. Aquí, jóvenes LGTBQ y sus familias encontraban apoyo, educación y un espacio seguro para ser ellos mismos. El centro ofrecía talleres sobre aceptación, salud mental y derechos humanos, transformando el dolor en algo constructivo. La inauguración del centro fue un evento emotivo. Muchos de los que asistieron conocían a Alma, y aunque la alegría estaba teñida de tristeza, todos sentían que estaban haciendo algo justo en su memoria. Se leyó una parte de la carta de Alma, y su espíritu, aunque ausente, se sintió presente, uniendo a la comunidad en un objetivo común. En la cárcel, Doña Rosa seguía su proceso de rehabilitación. Escuchaba historias de otros reclusos, compartía sus propias experiencias, y poco a poco, comenzó a entender la diversidad de experiencias humanas. A través de Elena, Doña Rosa empezó a participar en un programa de correspondencia con el centro comunitario, escribiendo cartas de arrepentimiento y aprendizaje, sin revelar su identidad, pero ofreciendo a los jóvenes una advertencia y una esperanza de cambio. El eco del arrepentimiento de Doña Rosa se extendía más allá de las paredes de su celda, tocando vidas de maneras que nunca habría imaginado. Su transformación interna no podía reparar el daño hecho, pero estaba determinada a que su historia sirviera como una lección para otros, una advertencia sobre los peligros del odio y la ignorancia. A medida que el tiempo pasaba, el nombre de Doña Rosa se convirtió en una historia de advertencia y redención. En el centro, se hablaba de ella como la madre arrepentida, una figura trágica que, aunque había causado un dolor inimaginable, ahora intentaba, desde su confinamiento, hacer del mundo un lugar más comprensivo. La vida en prisión para Doña Rosa había comenzado a tomar un nuevo significado. Ya no era solo un lugar de castigo, sino también una arena para la redención personal.
Con la ayuda de la doctora Elena Martínez, doña Rosa empezó a participar activamente en programas de rehabilitación y educación. Se inscribió en clases de literatura y escritura, usando la palabra como herramienta para explorar y expresar su arrepentimiento y su deseo de cambio. Una de las iniciativas en las que se involucró fue un programa de mentoría a través de cartas, donde reclusos escribían a jóvenes en riesgo o aquellos que luchaban con su identidad. Sin revelar su identidad completa, doña Rosa utilizaba su historia como un ejemplo de lo que no debe hacerse, ofreciendo palabras de aliento y advertencia. Sus cartas se centraban en la importancia de la aceptación, el amor incondicional y la necesidad de romper con los ciclos de odio y prejuicio. En el exterior, el refugio de Alma florecía. El centro se había convertido en un faro de esperanza y educación. Los talleres sobre diversidad y derechos LGTBQ atraían a personas de todos los rincones de la ciudad, no solo a aquellos que buscaban apoyo, sino también a quienes querían aprender y convertirse en aliados. La historia de Alma y Lucía, junto con el arrepentimiento de doña Rosa, se convirtió en una parte integral de la narrativa del centro. Un evento anual, el Día de Alma, se estableció para recordar a aquellos perdidos por la intolerancia y para celebrar la diversidad. En este día, se leía la carta de Alma, se compartían historias de amor y pérdida, y se honraba a aquellos que habían luchado por la aceptación. La comunidad se unía, no solo en memoria de Alma, sino también en el compromiso de cambiar actitudes y crear un futuro donde todos pudieran vivir sin temor a ser ellos mismos. Doña Rosa, a través de las cartas, seguía influyendo en vidas. Una de las jóvenes que recibía sus cartas, una adolescente llamada Sofía, quien luchaba con su identidad sexual y el rechazo de su familia, encontró consuelo y dirección en las palabras de doña Rosa. Aunque desconocía la verdadera identidad de su mentora, las lecciones de amor, perdón y cambio de doña Rosa resonaban profundamente en ella. La redención de doña Rosa no era solo personal, estaba extendiendo sus raíces en la comunidad. Sus esfuerzos, aunque realizados desde detrás de los barrotes, estaban plantando semillas de cambio en los corazones de aquellos que habían sufrido o podrían sufrir el mismo tipo de dolor que ella había causado. Un día, Elena le mostró a doña Rosa una carta de Sofía, donde expresaba cómo las palabras de su mentora habían cambiado su percepción sobre su propia vida y la relación con su familia. Nunca pensé que podría perdonar, pero tus palabras me han mostrado que el perdón puede ser el primer paso hacia la paz, escribió Sofía. Doña Rosa, al leer estas palabras, sintió una mezcla de alivio y una nueva clase de dolor, el de saber que su historia tenía el poder de sanar, pero también el peso de lo que había perdido. El impacto de doña Rosa en la comunidad, aunque indirecto, era palpable. Su transformación personal se convirtió en una fuente de inspiración, demostrando que incluso desde el más oscuro de los lugares, se puede encontrar un camino hacia la luz. Pero el camino de la redención es largo y lleno de pasos hacia atrás, y para doña Rosa, cada día era una lucha por merecer, aunque fuera un poco, la memoria de su hija Alma. Años habían pasado desde la tragedia, y el refugio de Alma se había consolidado como un pilar en la comunidad. El centro no solo ofrecía apoyo y educación, sino que también había comenzado a recibir reconocimiento a nivel nacional por sus esfuerzos en la promoción de la inclusión y la lucha contra la discriminación. El Día de Alma se había convertido en un evento significativo, donde figuras públicas, activistas y miembros de la comunidad se reunían para celebrar la vida y el mensaje de Alma. En esta ocasión, se decidió que sería el momento perfecto para compartir más profundamente el impacto de las cartas de doña Rosa, sin revelar aún su identidad. Durante el evento, se leyó una selección de las cartas que doña Rosa había escrito, centrándose en las lecciones de aceptación y la importancia del cambio personal. La audiencia escuchó atentamente, movida por el arrepentimiento genuino y el deseo de redención que emanaba de cada palabra. La historia de doña Rosa, aunque anónima, se convirtió en un poderoso testimonio de cómo el cambio personal puede influir en la comunidad. En la cárcel, doña Rosa seguía su vida de rehabilitación. Había comenzado a enseñar un taller de escritura a otros reclusos, compartiendo cómo las palabras pueden ser un vehículo para la introspección y el cambio. A través de este taller, muchos otros comenzaron su propio viaje de redención, inspirados por la transformación de doña Rosa. La hija de Sofía, la joven que había sido tan afectada por las cartas de doña Rosa, se convirtió en una voz activa en el refugio de Alma.
Con el tiempo, Sofía había reconciliado su relación con su familia y ahora compartía su historia como un ejemplo de cómo el perdón y el entendimiento pueden sanar las heridas más profundas. En un discurso durante el Día de Alma, Sofía habló sobre la importancia de escuchar y aprender de aquellos que han cometido errores, subrayando que todos tienen la capacidad de cambiar y contribuir positivamente. La influencia de Alma, aunque no estuviera físicamente presente, se sentía más viva que nunca. Su legado no solo se manifestaba en el trabajo del centro, sino también en las vidas que seguían transformándose a través de su historia y las lecciones aprendidas de su tragedia. Doña Rosa, al enterarse del éxito del centro y del impacto de sus cartas, sentía una mezcla de orgullo por el bien que se estaba haciendo en nombre de su hija y un dolor constante por las circunstancias que habían llevado a tal necesidad. En una de sus cartas a Sofía, escribió: «Cada día en esta celda es un recordatorio de lo que perdí, pero también de lo que podemos ganar cuando elegimos el amor sobre el odio». El legado de Alma estaba vivo en cada persona que visitaba el centro, en cada carta escrita desde la prisión, en cada corazón que encontraba esperanza y aceptación donde antes solo había habido conflicto. Pero para Doña Rosa, el legado de su hija era también una carga, un constante recordatorio de su fallo como madre y de la responsabilidad que tenía ahora para asegurarse de que su historia no se repitiera. El impacto continuo de Alma en la comunidad y la redención de Doña Rosa marcaban un camino hacia la sanación colectiva, pero la historia aún tenía más capítulos que escribir, más lecciones que aprender y más vidas que tocar. Doña Rosa, ahora conocida dentro de la cárcel como la maestra de las palabras, había encontrado un nuevo propósito en su confinamiento. Su taller de escritura no solo era un espacio para la rehabilitación personal, sino también un lugar donde otros reclusos podían explorar sus propias historias de vida, arrepentimiento y esperanza. A través de este taller, se había creado una pequeña comunidad dentro de la cárcel, unida por la búsqueda de redención y la creencia de que todos tienen la capacidad de cambiar. Fuera de los muros de la prisión, el refugio de Alma seguía expandiendo su influencia. Ahora no solo era un refugio para los jóvenes LGTBQI, sino también un centro de estudios y documentación sobre crímenes de odio y políticas de inclusión. El centro había comenzado a publicar anuarios que documentaban historias de cambio y aceptación, y en uno de estos, se decidió compartir la identidad de Doña Rosa, con su consentimiento, como una historia de advertencia y redención. La revelación de que la autora de las cartas tan influyentes era Doña Rosa, la madre que había cometido un acto tan trágico, conmocionó a muchos. Pero en lugar de rechazo, se encontró con una mezcla de compasión, comprensión y un reconocimiento profundo del poder del cambio. La comunidad, que había conocido la historia de Alma solo por el dolor, ahora veía un lado de esperanza y transformación. En el próximo Día de Alma, se invitó a Doña Rosa a participar a través de una conexión por video desde la prisión. La idea era que compartiera su historia, no como una forma de pedir perdón, sino como una lección sobre el arrepentimiento y el trabajo de reparar el daño causado. La comunidad debatió largo y tendido sobre esta decisión, pero finalmente, se decidió que era una oportunidad para educar y sanar. El día del evento, la sala estaba llena hasta el tope. Cuando la imagen de Doña Rosa apareció en la pantalla, el silencio fue absoluto. Con voz temblorosa, pero con una claridad que solo años de reflexión pueden dar, habló sobre su hija, su error, su arrepentimiento y su camino hacia la redención. Concluyó su discurso diciendo: «Alma me enseñó, incluso después de su partida, que el amor verdadero es libre, y mi tarea ahora es asegurarme de que su mensaje llegue a todos los corazones que puedan escucharlo». Las reacciones fueron variadas, hubo lágrimas, hubo aplausos, y hubo un profundo silencio de reflexión. Pero lo más notable fue la sensación de que, aunque la tragedia no podía ser borrada, su legado estaba siendo reescrito por el bien. Doña Rosa, al ver la reacción de la comunidad, sintió una mezcla de alivio y una nueva responsabilidad. Sabía que su trabajo no terminaba ahí, cada día en prisión era una oportunidad para seguir escribiendo, enseñando y ayudando a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. El evento marcó un antes y un después en la percepción del perdón y la redención en la comunidad. El refugio de Alma se convirtió en un ejemplo nacional de cómo incluso de las tragedias más oscuras pueden surgir iniciativas de luz y esperanza. Las cartas de Doña Rosa, ahora con su nombre revelado,
se convirtieron en material de estudio en talleres sobre reconciliación y justicia restaurativa. Pero mientras la comunidad avanzaba, doña Rosa sabía que su penitencia era de por vida. Su legado, sin embargo, ahora era parte de algo más grande, una historia de amor, pérdida, arrepentimiento y, finalmente, un intento de redención. El tiempo siguió su curso, marcando las vidas de todos los implicados en la historia de Alma y doña Rosa con cambios profundos y lecciones duraderas. El refugio de Alma se convirtió en un modelo para otras comunidades, inspirando la creación de centros similares en todo el país, todos dedicados a la inclusión, la educación y la sanación. Doña Rosa, en sus últimos años en prisión, continuó su labor de enseñanza y escritura, su influencia extendiéndose más allá de las paredes que la confinaban. Sus cartas, ahora publicadas en un libro titulado Cartas de Redención, se enseñaban en escuelas y universidades como estudios de caso sobre el cambio personal y la justicia restaurativa. Su historia, aunque marcada por el dolor, se convirtió en un faro de esperanza para quienes buscaban redención. El libro de doña Rosa no solo documentaba su propio viaje, sino que también incluía testimonios de aquellos a quienes había ayudado a través de su correspondencia y su taller de escritura. Cada historia era un testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda, hay posibilidad de luz. La última carta del libro, dirigida a Alma, era una carta de amor, arrepentimiento y un adiós que nunca pudo decir en persona. En el exterior, la comunidad recordaba a Alma no solo en su día especial, sino en cada acto de amor y aceptación. Su nombre se convirtió en sinónimo de amor incondicional y lucha por los derechos humanos. La escultura en el parque comunitario, con sus figuras abrazadas, se convirtió en un símbolo de unión y amor sin fronteras, visitada por aquellos que buscaban inspiración o consuelo. El último día de Alma mientras doña Rosa aún vivía, fue un evento especialmente emotivo. Doña Rosa, ahora mayor y con salud frágil, participó nuevamente por video. Esta vez, su mensaje fue simple pero profundo: que mi historia sea una advertencia y una esperanza. Que cada uno de ustedes ame sin condiciones y luche por un mundo donde nadie tenga que temer ser quien es. Después de su muerte, ocurrida pacíficamente en su celda, rodeada de los libros y cartas que habían definido su vida posterior, doña Rosa fue recordada de manera dual. Como una madre que cometió un error trágico y como una mujer que dedicó su vida a enmendarlo. Su entierro fue modesto, pero la presencia de muchos de aquellos cuya vida había tocado fue un testimonio de su impacto. En el cementerio, bajo un árbol que parecía abrazar su tumba con sus ramas, se colocó una placa con una inscripción: aquí yace doña Rosa, quien aprendió a amar después de perderlo todo. Que su historia nos enseñe a amar antes de que sea demasiado tarde. El refugio de Alma continuó su legado, ahora con un nuevo programa en honor a doña Rosa, centrado en la rehabilitación y la reintegración de personas que habían causado daño, pero que buscaban cambiar. Su historia, junto con la de Alma, se convirtió en una parte integral de la narrativa del centro, un recordatorio constante de que cada persona tiene la capacidad de cambiar y que el amor, en todas sus formas, es el camino hacia la sanación. Así, la historia de Alma y doña Rosa no terminó con su partida, sino que se convirtió en un eco eterno, resonando a través de generaciones, enseñando amor, aceptación y la posibilidad de redención. En cada sonrisa de aceptación, en cada acto de perdón, en cada corazón que se abría a la diversidad, su legado continuó, recordando a todos que el amor es la respuesta. Siempre y cuando estemos dispuestos a aprender y cambiar. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional con Voces del Crimen. Si la historia de Alma, Lucía y doña Rosa te ha tocado, no olvides suscribirte y darle like para más relatos que nos enseñan sobre la complejidad del corazón humano. Hasta la próxima.